Hola, bienvenidos a Rumbo Minero, esta vez en el hermoso local del Centro de Convenciones de Lima, donde se ha venido desarrollando MINPRO 2025, el encuentro de proveedores y mineros. Y no César Campos, y junto con Miguel Zagal estamos haciendo la presentación de esta edición especial en nuestro programa Rumbo Momento. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Me gusta estar contigo el día de hoy. Lo bueno de desarrollar MINPRO, Miguel, en un contexto con noticias buenas y malas. Por lo menos la buena ha sido que esta semana se reportó un crecimiento en el primer cuatrimestre del año 2025 de 23% más que el año 2024 de la minería, lo cual ratifica que la minería, la iniciativa minera, sigue siendo la palanca económica más importante del Perú, pero no todos son buenas noticias. Sí, en contraparte, César, es una noticia que ya se venía a venir, que es la ampliación del reinfo hasta el 31 de diciembre. De lo que vendrá después, sabe Dios, como se dice, ¿no? Bueno, ojalá el ministro Montero no siga tan dubitativo en muchas cosas que la verdad ya están también colmando un poco la paciencia, no solamente del sector minero, sino también de todos los peruanos. Esta es una edición especial y vamos a continuar con el programa. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Continuamos con esta edición especial de Rumbo Minero desde el Centro de Convenciones de Lima, donde se ha desarrollado la 9ª edición de Encuentro de Proveedores y Mineros MINPRO 2025. Tenemos un informe muy especial que resume parte de las actividades que hemos desarrollado en este hermoso local. Así es, César, y también vamos a tener dos entrevistas muy interesantes. La primera con Leandro García, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura y presidente de MINPRO 2025, y con Jorge Satt, que es el director del Centro de Altos Estudios de la Universidad Católica de Chile. Muy bien, vamos con el informe. La Expo Mineros y Proveedores MINPRO 2025 convirtió a Lima en el epicentro del comercio minero regional, con la participación de más de 150 proveedores, empresarios de alto perfil del sector y la presencia de las principales compañías mineras del país, como Minas Buenaventura, Poderosa, Minsur, Cerro Verde y más. Como parte del evento, se concretaron 3 ruedas de negocios, Logistimin, Mantemin y Procesmin, las cuales permitieron que diversos proveedores del sector tiendan puentes comerciales con las principales mineras del país, fortaleciendo así la articulación económica de toda la cadena de valor y promoviendo negocios que suman alrededor de $100 millones. En MINPRO 2025 también se dieron anuncios empresariales de las mineras Bear Creek Mining sobre su proyecto Corani, de la minera Crespo sobre su proyecto Crespo, de Minas Buenaventura sobre el proyecto Trapiche, de Chinalco sobre su cambio de sistema SAC y de Newmont Perú sobre su avance en automatización. El evento también fue un espacio para analizar los desafíos nacionales respecto a la formalización minera con los exministros de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi y Luis Miguel Inchaustegui, y los desafíos globales con José González de Rumbo Minero American Mining, Diego Macera del Banco Central de Reserva del Perú, Jorge Satt de la Universidad Católica de Chile y Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas. Jorge León Benavides, gerente general del Grupo Digama, clausuró MINPRO 2025, destacando que se superó el 40% de asistencia y número de stands respecto al año anterior. Además, exhortó a los empresarios y a los peruanos a defender la minería con argumentos sólidos de cara a las próximas elecciones generales 2026. Es así que MINPRO 2025 cerró por todo lo alto, cumpliendo con sus objetivos: promover oportunidades comerciales de primer nivel y potenciar la minería peruana. La inauguración de Expo Mineros y Proveedores MINPRO 2025 estuvo marcada por la presencia de importantes líderes del sector, entre ellos Jorge León Benavides, presidente ejecutivo del Grupo Digama, entidad organizadora del evento, quien destacó el compromiso empresarial y de los proveedores mineros con la innovación y la formalidad. Asimismo, el presidente de Expo Mineros y Proveedores MINPRO 2025, Leandro García, resaltó el rol clave de esta plataforma como espacio de vinculación para las empresas proveedoras y las principales operaciones mineras del país.
La ceremonia también contó con la participación de Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, quien felicitó a la organización por su constancia en promover los negocios en el sector a pesar de los desafíos coyunturales e hizo un llamado a continuar trabajando de la mano con los proveedores. Es así que Minpro 2025 dio inicio a una jornada de negocios de vital importancia para la economía del país y el fortalecimiento comercial de la minería peruana. Lo que quiere y Rumbo Minero lo que quiere es dar un mensaje al país sobre la importancia de la minería, no solamente para las empresas mineras, obviamente. Hay muchísimas empresas pequeñas que son legales, hay muchísimas empresas medianas que son legales y miren los proveedores que tenemos. Tenemos muchísimos, más de 10.000 proveedores en el Perú y esos proveedores son los que consumen en todo el país, los grandes consumidores de centros comerciales, de automóviles. Entonces, lo que nosotros queremos es que ese dinero de la minería llegue a todos, llegue hasta a la pobreza extrema y la combata directamente. Queremos que el país cambie y cambie para siempre. Pero por otro lado tenemos gente ideologizada de izquierda que siempre, no hay una sola vez que están a favor de un proyecto minero. Nunca hay un proyecto minero que esté bien hecho. Ninguno. En todo el país, ninguno. Entonces, esa es una manera de oponerse a la minería. Para Rumbo Minero, en esta oportunidad me encuentro con Leandro García, él es presidente de Minpro y gerente general de Compañía de Minas Buenaventura. Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. Muchas gracias, encantado de estar acá. Cuéntanos un poco cuál es la importancia de fomentar este tipo de eventos que hacen pues, un match entre las empresas mineras y los proveedores. Súper importante. Nosotros en el Perú hemos desarrollado un ecosistema para la industria minera que genera muchas oportunidades de negocio y también, sobre todo, genera la eficiencia que debemos de tener para cuidar nuestro potencial minero en el país y garantizar la sostenibilidad de la industria. Un tema importante de los proveedores es que hoy en día se siguen posicionando, pero también innovando, ¿no? Dándoles mayores soluciones a las empresas mineras para poder hacer más efectivos sus procesos y también para reducir costos. Efectivamente, nosotros hemos pasado de una relación transaccional con los proveedores, hemos evolucionado a una relación mucho más comprometida, suponiendo que esta relación comercial va a garantizar la mejora en costos, la innovación, la mejora continua y así mantener nuestra competitividad como industria minera a nivel mundial. Ya entrando a un panorama nacional, ¿cómo ves, cómo analizas actualmente el sector minero en el tema de inversiones con una cartera de proyectos de más de 64.000 millones de dólares, pero que todavía está ralentizada por temas obviamente burocráticos, tramitológicos, que no le permiten a las empresas mineras poder desarrollar estos proyectos? Bueno, sí, nuestros Andes han sido muy generosos con nosotros. La calidad del recurso que tenemos en el Perú en general es resaltante a nivel mundial. Somos líderes en producción de plata, de cobre, de oro. Estamos en los top 3 de muchos metales. Pero estamos sentados en estos Andes y nuestro esfuerzo debería ser poner en valor a través de la exploración, nuestro conocimiento geológico, todos esos recursos minerales y cambiar la imagen cambiar la situación del país, ¿no? Finalmente, ¿qué espera de estos 2 días de feria? Bueno, con una concurrencia aproximada de 10.000 personas, más de 170 stands. Bueno, lo que se espera es que sea un éxito rotundo, que se puedan generar vínculos comerciales que vayan más allá de una transacción, que generen una relación de largo plazo para poder tener mejores y una mejor y competitiva industria minera. Nosotros no controlamos los precios, lo que controlamos son los costos y nuestros proveedores son los que nos tienen
que apoyar con innovación, con mejora continua para poder mantenernos en la industria. Leandro, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero. Encantado, muchísimas gracias a ustedes. Continuando con nuestra cobertura aquí en MINPRO 2025, en esta oportunidad me encuentro con Jorge Satt. Él es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile y uno de los expositores en el marco de Confemina. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. Muchas gracias por la invitación, un honor estar acá. Bueno, es indudable que no podemos saltarnos el tema de la coyuntura actual mundial, no respecto a la guerra en el Medio Oriente. ¿Hay algún impacto que pueda tener esta guerra en el precio de los minerales o cómo cambiaría esto en un futuro con el tema del mineral? Pienso que es muy importante que el sector minero estar consciente de que la exposición a los eventos globales y a la geopolítica es alta. Pensemos, tenemos una nueva política arancelaria cuyo factor principal es la incertidumbre. No sabemos hasta cuándo va a seguir, si se va a aplicar, si es una herramienta de negociación. Tenemos la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, nuestros dos principales socios comerciales, este último principal socio comercial de su país y también del mío como es Chile. Tenemos las investigaciones que está haciendo en curso el Departamento de Comercio, que fíjense afecta a la minería, a los minerales críticos y al sector forestal. Es decir, estamos dando ejemplos de una serie de decisiones y evaluaciones que pueden tener impacto en la industria minera. Y luego, como bien mencionaste, están estos eventos o estos conflictos bélicos abiertos cuyo destino, cuyo desenlace aún no sabemos. ¿Tú piensas que va a seguir habiendo una especie de guerra comercial entre China, Estados Unidos? Bueno, y ahora pues en medio también de esa guerra de Rusia con Ucrania, en la cual depende de parar una guerra si es que se firma un tratado por temas de minerales críticos. ¿Cómo ves el futuro de esto? A ver, yo veo que el futuro hay que mirar con atención cuál va a ser el impacto en las cadenas de suministro. Sabemos que el nuevo conflicto en Medio Oriente que involucra a Irán, Israel, está el estrecho de Hormuz, que es fundamental como tránsito para el petróleo y el gas. Tenemos también una rivalidad que, bien mencionabas tú, va más allá de lo comercial entre Estados Unidos y China. Yo llamaría una rivalidad estratégica, geopolítica en todos los ámbitos, donde uno de los temas principales son los minerales críticos, las tierras raras y un conjunto de minerales que son fundamentales para la defensa, para la industria tecnológica, para la electromovilidad y para el sector agrícola. Entonces estamos entrando en un mundo donde yo diría que la geopolítica está tocando nuestra puerta y que las empresas, la industria minera que tiene una vocación global y los países de América Latina en particular deben tomar mayor conciencia. Dentro de este panorama, ¿en qué situación nos deja está Perú, está Chile en estos momentos? ¿En qué coyuntura? A ver, yo creo que aquí hay varios planos. Primero, Perú y Chile están expuestos más bien indirectamente a lo que estamos viendo a nivel mundial. No es que haya una política exterior, por ejemplo, de Estados Unidos, cuya prioridad sea América Latina. La centralidad está en otro lado. Pero los efectos que podemos tener nosotros de un mayor nivel de incertidumbre, volatilidad en los mercados, mayor proteccionismo y eventos bélicos que de no resolverse adecuadamente puedan generar una mayor disrupción en todas las cadenas de suministro, eso va a impactar en los costos en América Latina, va a impactar en el crecimiento. Cualquier impacto en el crecimiento de China nos impacta directamente y en definitiva pudiera generar un cuadro más complejo para las empresas, donde también las empresas y la industria minera tiene que saber identificar las oportunidades en un contexto más complejo. Finalmente, Jorge, hay un nuevo actor minero en América Latina que es Argentina, ¿no? La política de Javier Milei es de apertura, ahora las inversiones, tiene una cartera de proyectos mineros de aproximadamente entre 16.000 a 18.000 millones de dólares. ¿Cómo ves el futuro de Argentina como futuro actor minero nuevamente? Pienso que el fenómeno Milei, más allá del personaje, hay que mirarlo con interés desde el punto de vista de su propuesta económica, que ha sido una propuesta totalmente contraria al mainstream latinoamericano, que habla de mayor intervención estatal, de más dirigismo. Acá habla de liberalizar mercados. Hay dos asuntos importantes, creo, de Milei. Primero, ha establecido un nuevo mecanismo de atracción de importantes proyectos de inversión extranjera con incentivos concretos. Y lo segundo, lo que está haciendo en cierta minería como es el litio, donde está impulsando proyectos y donde se está dando libertad a los distintos gobernadores para desarrollar este tipo de proyectos. Creo yo, Argentina como uno de los actores principales junto a Brasil y México es muy bienvenido que pueda tener un impulso y también como efecto de demostración para el resto de Latinoamérica si es que estas fórmulas terminan funcionando. Jorge, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero. Muchas gracias por la invitación y un honor estar en su país.
Interesante, Miguel, entonces todo este bloque en la que hemos podido ver las tendencias globales que se generan en torno a la minería y también el impacto de la geopolítica dado el escenario de conflicto bélico que existe en el Medio Oriente, que por supuesto ha llamado la atención de todo el mundo. Muy interesante cada uno de los expositores y la visión que han tenido al respecto. Así es, bueno, todavía hay mucha tarea por cumplir, el impulso a las inversiones mineras y tener claro lo que va a ser la formalización minera en un futuro muy cercano. Sin duda. Vamos a una pausa comercial y retornamos en esta edición especial de Rumbo Minero. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Ingresamos a nuestro bloque American Mining, siempre con nuestro editor internacional José González, para conversar acerca de temas de la coyuntura en este espacio abierto, por supuesto, la 9ª edición del MINPRO, Encuentro de Proveedores y Empresarios Mineros. ¿Cómo está, José? Muy bien, César, encantado de estar siempre con José, ustedes. esta semana ha estado signada por las tensiones en el Medio Oriente a raíz de la intervención de los Estados Unidos, lanzando misiles hacia Irán y ellos replicando en igual intención. Ahora se trata de una pausa que no sabemos cuánto va a durar, pero que tiene un efecto no solamente la volatilidad del costo del crudo, del petróleo, sino también de materias primas y algunos minerales. Cuéntanos acerca. Los mercados financieros, César, y las materias primas en general estuvieron reaccionando a la intervención de los Estados Unidos entre el conflicto de Israel e Irán, con un primer momento en el que se pensó que el conflicto podía escalar y que Irán acaso fuera a bloquear el estrecho de Hormuz. El petróleo subió a $80 el barril y sin embargo cuando se logra la tregua en la que interviene activamente el presidente Trump, el crudo ha bajado $10. Sigue $10 por encima de sus niveles que estaban estabilizados en 61, 62 dólares y se acercan a los $70. Y los mercados no terminan de confiar que esta tregua se pueda mantener, porque además es un acuerdo de palabra de las partes forzado por la administración Trump. Sigue habiendo mucha tensión, mucha expectativa, el oro permanece estable, tampoco ha subido, los mercados financieros se recuperan, el cobre es lo que está subiendo, porque al bajar las tensiones, siguen las amenazas de una tarifa al cobre, de un embargo vinculado a esas tarifas que reactiva la demanda en los Estados Unidos. El crecimiento de China se mantiene, el cobre está reaccionando bien, tenemos una pax trumpiana de corto plazo que muy nadie puede, a la romana. Exactamente, que nadie puede garantizar en el mediano ni largo plazo. Se sigue esperando volatilidad en los mercados de materias primas, todo siempre dependiendo del petróleo. José, en el marco pues, de MINPRO 2025 se realizó también la Confemina. Y dentro de los temas tratados está el tema de las perspectivas económicas mundiales en torno a la minería. Cuéntanos un poco cuáles han sido el debate que ustedes han establecido en este foro y también las conclusiones a las que han llegado. En el foro que tuvimos de los temas internacionales vinculados a la minería, curiosamente los 3 participantes más Diego Macera, que participó en el panel posterior, tuvimos a Rubén Arratia de UDMAC y Jorge Sad de la Universidad Católica de Chile, una confluencia, un acuerdo entre todos los presentadores, incluido yo que hablé sobre el cobre, en que la geopolítica va a determinar muchas de las políticas vinculadas a los minerales críticos, particularmente el cobre. Y se espera que hacia adelante el cobre podría replicar en la tensión que va a existir por los conflictos globales en función de las aspiraciones chinas en términos de refinamiento y la producción en la esfera de influencia de los Estados Unidos en América Latina y China en el África. El cobre entra a ser parte de la discusión geopolítica y los minerales críticos a nivel global. Es bueno decir, José, que parte de este foro lo vamos a observar a lo largo del presente programa, como otros episodios, Miguel, que han ocurrido en este MINPRO 2025. Ya lo saben, lo hemos conversado con José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero, lo ve en esta misma
edición. Usted simplemente puede acceder, además de manera gratuita, a través de www.rumbominero.com. Bien, en este segundo bloque del especial de MINPRO 2025 Expo Mineros y Proveedores queremos presentarle las entrevistas a Rubén Arratia, director de Wood Mackenzie, y también a Diego Macera, director del Banco Central de Reserva. También tenemos otras dos entrevistas, César. Como no, muy importantes e interesantes porque se trata de Farid Kajak, un destacado analista político internacional, catedrático universitario, y de Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y también actual director de Evidenza Consultores. Con ambos estaremos dialogando y lo veremos en el próximo bloque. Encontramos con Rubén Arratia, él es director de Wood Mackenzie. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a... Mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué conclusiones te deja tu participación en ese panel y también tu exposición el día de hoy aquí en el marco de MINPRO 2025? Lo mejor que podría decir yo es que hemos dejado claro de que la industria del cobre tiene un futuro brillante, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Y se espera que haya déficit de cobre. El cobre es un metal escaso y se espera que a futuro, digamos, los países que tengan la voluntad política y la inteligencia empresarial puedan sacar sus proyectos y poder capitalizar esta oportunidad gigante. El cobre prácticamente ha hecho una performance mejor que el Standard & Poor's 500, está detrás del oro y está muy por delante de todos los otros metales, así es que es una oportunidad muy buena, digamos. Yo diría que ese es el mensaje, que no solamente sacar los proyectos, sino que te permita crear empleo en los lugares donde no hay posibilidades, porque la minería en el Perú se da en las montañas, y las montañas es difícil que la gente tenga una posibilidad, y eso es lo que el Perú podría capitalizar, ¿no? Correcto. El tema del contexto internacional, Rubén, convulsionado por una guerra entre Irán e Israel, en la cual también se ha metido Estados Unidos, ahora China, pero bueno, parece que ahora hay un tema, un pacto de paz, se podría decir. Pero ¿cuánto puede afectar esto en el tema de los minerales para el futuro del mundo en realidad? El corto plazo sí va a ser impactado. De hecho, nosotros estamos estimando un crecimiento de la economía mundial de 2.85, lo hemos bajado a 2.4, 2.5. Sí va a ser impactado, digamos. Pero nuevamente, el cobre es un metal que el Perú lo tiene y puede soportar la guerra comercial, puede soportar los problemas geopolíticos que se tiene, y entonces ahí es donde habría que apuntar. Pero de todas maneras las empresas creo que deberían, más que mirar el corto plazo, mirar el mediano largo plazo, y es lo que están haciendo los inversionistas. Una cosa que Perú tiene que hacer es cómo reaccionar ante el embate que tiene de los términos y condiciones que han cambiado en Argentina. Son mucho más atractivos. Estados Unidos también está caminando. ¿Qué debe hacer Perú? Perú lo que tiene que fundamentalmente hacer es facilitar, reducir drásticamente los permisos, como ya lo está haciendo Chile. Perú también está intentando, pero tiene que llegarse a buen puerto, porque si no los proyectos van a demorar. Y como tenemos una alta pobreza de 27.5%, el Perú no necesita caminar para sacar proyectos, necesita correr, y ese es el punto central de todo esto. Finalmente, Rubén, el tema de la formalización minera, el tema de la minería ilegal, ¿cuánto afecta a la imagen del Perú y a sus inversiones? Ese es un punto muy importante, es decir, va a afectar, no todos los proyectos van a ser afectados. Por ejemplo, Cerro Verde no es afectado prácticamente en nada, pero hay otros proyectos. Por ejemplo, lo que está pasando en Patas es penoso, es decir, el gobierno tiene que darle garantías, tiene que darle Estado de Derecho a las empresas. Si la minería informal camina de manera totalmente desorganizada y donde la criminalidad se ha metido, se ha insertado, digamos, ahí, va a ser un problema serio para el desarrollo de proyectos. Esperemos que el Perú ha dado buenas señales los últimos 20 años, 25 años. El Perú ha generado, digamos, ha desarrollado sus grandes proyectos. El Perú es admirado en otros países, incluyendo Chile, ¿no? Creo que el Perú, si llegase a repetir este boom que ha tenido de desarrollo de proyectos, el Perú podría tener la oportunidad, como dijeron algunos de ellos, de pasar los 300.000, 400 billones de dólares de Producto Bruto, y eso sería fabuloso porque, como digo, la pobreza y la informalidad son muy grandes en el Perú, y el Perú necesita de la minería peruana, ¿no? Rubén, muchísimas gracias por estar en el Rumbo Minero. Ha sido un gusto.
En esta oportunidad me encuentro con Diego Macera, él es director del Banco Central de Reserva y director también del Instituto Peruano de Economía. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. Hola, gracias por la invitación. Cuéntanos qué conclusiones te deja tu participación en este panel, ¿no?, del contexto internacional relacionado a la economía y la minería. Sí, en general ha sido una visión más optimista, ¿no? La visión ha sido de un cobre, sobre todo, el principal producto de exportación del Perú, que debería llegar, quizá pues sostenerse por encima de los $4 la libra, por ahí pasar los $5 la libra, cosa que sería espectacular para los países exportadores como nosotros, pero también supone un reto, ¿no? Supone el reto de, ok, vas a tener estos nuevos proyectos, pero ¿qué estás haciendo para sacar los proyectos que tienes ahorita? ¿No? ¿Cuánto estás realmente avanzando? El Quellaveco fue el último gran proyecto que tuvimos de 5.5 mil millones de dólares, ¿no? De ahí ojalá puedan salir pronto Zafranal, tienes Tía María, ¿no?, en Arequipa, pero y hacia adelante tu tubería no se ve tan clara, ¿no? Ojalá puedas tener Michiquillay pronto, pero ya está mucho más adelante, ¿no? Entonces la sensación que le deja a uno es, oye, a pesar de este contexto espectacular, no estamos llegando a más de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares de inversión por año. ¿Ya? Esto sumando Greenfield, Brownfield, tienes por ahí unas ampliaciones importantes, por ejemplo la Antamina, ¿no? Pero en general, o sea, tú deberías estar, o sea, si nos ponemos en el paralelo de cómo venía la mano en el superciclo anterior, del 2011-2012, ¿no?, cuando teníamos 8.000 o hasta casi 9.000 millones de dólares de inversión por año y ajustamos por el incremento de costos, ¿no?, el Perú debería estar hoy en tranquilamente el doble de inversión minera. O sea, no estás hablando de 5 o 6, debería estar hablando de entre 10 y 11. ¿No? Los proyectos existen, ¿no? El apetito por inversión está, la expectativa del cobre es aún mejor que la que teníamos antes. Entonces, ¿qué está faltando? No está faltando pues algo de orden político, no está faltando algo de predictibilidad. Justo un informe del IPE indicaba que si bien la cartera de proyectos mineros había aumentado de 63.000 a 64.000, el promedio total de inversión había bajado a menos de 1.000 millones, ¿no?, entre todos los proyectos, y que de 19 proyectos, 18 eran ampliaciones, ¿no?, o reposiciones, y solamente una era mina nueva. ¿A qué se debe, crees tú, este panorama en el cual no estamos sacando minas nuevas? Bueno, sé que el tema tramitológico es uno de los principales obstáculos, pero tú también de repente le atribuyes a otros problemas que hay en Mira, hay varios temas, ¿ya? O sea, tienes acceso a tierras, por ejemplo, es un tema. Crecientemente la presencia de la minería ilegal es un problema, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema de acceso a tierras. No teníamos, por ejemplo, el caso de repente más claro inmediato es el caso de Chalcobamba, ¿no?, el segundo tajo de las Bambas, que no tenías presencia de mineros informales, artesanales en la zona, y eso retrasa significativamente el tiempo de desarrollo. Es la mina informal más grande. Es correcto. Entonces, entonces digo, claro, ¿eso es un tema de tramitología? No, en realidad no es un tema de tramitología, pero sí es un tema, si quieres, tomándolo un paso más atrás, es un tema de aplicación del Estado de Derecho. ¿Ya? Entonces, se enmarca todo esto dentro de un Estado de Derecho predecible, ¿no?, donde en principio estamos jugando acá con reglas formales, ¿no?, pero no toda la minería juega con la misma regla. ¿No? Eso sí te retrasa el avance de nuevos proyectos mineros. Entonces, en el campo de por qué nos estamos retrasando incluso de repente un poquito más de lo que veníamos antes, yo no descartaría el avance de la minería ilegal como una de las causas adicionales. Finalmente, Diego, ¿cuánto preocupa el tema de la extensión del REMU? Que creo que ya era un secreto a voces, que se va a extender hasta el 31 de diciembre, y que esta ley MAPE se haya trabajado más de una forma politizada y no técnica. Sí, mira, el problema es que, y como decía también en el panel, que tú tienes que tener alguna salida realista a esto, ¿ya? Porque no puedes decir, oye, ¿sabes qué? A partir de mañana tenemos a 200.000 personas que son de pronto ilegales y que les tiene que dar la fiscalía. No, eso no es realista, ¿ya? Pero tampoco puedes mantenerte en el limbo en el que te ha metido el Reinfo, que en realidad ha terminado siendo un cheque en blanco, ¿no?, para todas las actividades, ¿no?, que no solamente la minería ilegal, ¿no? O sea, es la minería ilegal, ¿no?, y todo el resto de actividades contiguas, ¿no?, que tienes en trata de personas, que tienes en ya cosas que son más cercanas, o sea, ya con una violencia criminal espantosa, con homicidio, extorsión, ¿no? Y todo esto, no te digo que la madre del cordero es el Reinfo, pero es una de las cosas que sin duda lo ha facilitado, ¿no? Y en vez de atacar a que es una de las fuentes centrales de nuestra disfuncionalidad institucional, lo que hacemos es, ¿ya cuántas extensiones llevamos?
Porque esto era un permiso temporal, siempre tuvo como una naturaleza temporal, ¿no? Tuvimos la extensión, tuvimos el debate, porque ocasionó parte de la salida del ministro Rómulo Mucho a finales del año pasado, que se supone que era solamente 6 meses más, y luego tenemos otros 6 meses más. No creo que la última extensión es hasta fines de año, si no me equivoco. ¿No? ¿Y qué garantía tienes que, entrando en un proceso electoral, claro, ya, de pronto el Congreso vaya a decir, ahora sí, no, lo que no he hecho los últimos 8 años lo voy a hacer en esta de aquí? Pero sí necesitas ordenar la cancha, o sea, sí necesitas poder distinguir, oye, estos son los mineros artesanales, informales, que realistamente pueden tener un proceso de adecuación a mejores estándares ambientales, de trabajo, que quizás lo central, ambiental y trabajo, ¿no? Y todo el resto no. ¿Ya? Pero esta distinción, que en realidad no debería ser ciencia nuclear, no la han querido hacer, la verdad no la han querido hacer ni desde el MINEM ni desde el Congreso. Perfecto, Diego, muchísimas gracias por estar como siempre. Encantado. Rumbo Minero. Nos encontramos ahora con Farid Cajat. Él es catedrático, académico, internacionalista, politólogo y escritor. Bienvenido a Rumbo Minero. Gracias. Cuéntanos un poco, queríamos saber un poco su análisis de lo que está sucediendo en estos momentos en el Medio Oriente, en la cual pues hay una paz en estos momentos, pero una paz tensa, se podría decir. Un cese al fuego, ¿no? En sentido estricto, la paz se produce cuando se resuelve el origen del conflicto, y eso lamentablemente no ha ocurrido. Yo creo que el cese al fuego va a perdurar por un tiempo, porque las partes estaban rumbo a un punto de agotamiento si el conflicto se extendía. Pero el problema de fondo, que es el programa nuclear iraní y su propósito final, no se han resuelto. Entonces yo me temo que esta no es la última escena de esta secuencia. La guerra de Rusia con Ucrania, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, ¿cómo puede impactar eso en la economía mundial? En el caso de Rusia y Ucrania, lo peor ya pasó. El impacto fue la etapa inicial, cuando se cierran total o parcialmente las exportaciones de granos y fertilizantes, sobre todo de Rusia, pero también de Ucrania. Eso se resolvió relativamente rápido. Entonces y además creo que esa guerra probablemente termine este año, me parece que cabe dentro de lo posible. La guerra con Irán, como decía en el panel, la buena noticia es que hay razones para pensar que Irán no tiene un interés en cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo que se comercia en el mundo, e incluso si lo llegase a cerrar no tendría el mismo impacto sobre la economía mundial que tuvo, digamos, el embargo petrolero en la década del 70. Pero lamentablemente, aunque el riesgo ha disminuido, no ha desaparecido. Correcto. Ahora hay una lucha en tema de los minerales críticos, en la cual los países, las potencias mundiales están tratando de asegurarse las reservas a futuro, ¿no? En este caso, Estados Unidos trató de firmar un convenio de minerales críticos con Ucrania para el cese de la guerra. China también está tratando de hacerlo con algunos países en específico. ¿Cómo ve el futuro de los minerales críticos y el tema de la demanda del cobre, de minerales como el cobre y del litio? A ver, yo separaría, hablando justamente de cobre y litio, separaría tierras raras de minerales propiamente, digamos, de metales, ¿no? Las tierras raras sí probablemente den origen a conflictos geopolíticos de mayor envergadura. En el caso de metales como el cobre, la ventaja que tenemos es que alguien hubiera podido pensar, bueno, los países desarrollados son economías basadas en servicios, ya no dependen tanto del cobre, un insumo industrial, pero de pronto China empieza a crecer basado en industria y demanda una gran cantidad de cobre. Alguien podría decir, bueno, pero China probablemente ya no demande tantos insumos industriales en el futuro porque su economía no crece a las mismas tasas, porque está avanzando en la cadena de valor, pero por otro lado el cobre también es importante para industrias del futuro como los autos eléctricos.
Entonces la suerte del Perú es que uno de nuestros principales minerales de exportación sigue teniendo una demanda importante y por eso los precios siguen siendo altos. En el caso del litio, Perú tiene muy poco y además mezclado con uranio. Entonces, si bien ese es un tema, no es de la misma relevancia que ese mismo tema tiene para los países que comparten el llamado triángulo del litio, que son Bolivia, Chile y Argentina, donde sí está una proporción significativa de las reservas mundiales de litio. Perfecto, Farid, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero. De nada. Nos encontramos con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Vidensa Institutos. Luis Miguel, bienvenido a Rumbo Minero. Gracias, Miguel, por la invitación. ¿Qué conclusiones te deja tu participación hoy día en MINPRO 2025 con tu exposición y el panel también que has compartido con Farid Cajat y con Carlos Gallardo? Creo que me deja tres mensajes centrales. Uno es que vivimos en un mundo altamente incierto, no solamente por la guerra comercial que hemos vivido, sino por el hecho de que la incertidumbre no cesa con los conflictos bélicos que han puesto en vilo al mundo. Al ser un país importador de petróleo, eso nos ha podido afectar, de haberse registrado un incremento del precio mucho mayor del que efectivamente se dio, pero la incertidumbre va a continuar. Lo segundo es que con todo esto nuestro potencial sigue estando intacto porque los precios de las materias primas que exportamos se van a mantener elevados. El precio del oro como un activo de refugio se mantiene elevado, el precio del cobre porque hay una demanda subyacente de cara a la transición energética se mantiene elevado y el precio del crudo va a mantenerse relativamente bajo por ahora y es un producto que importamos. Entonces yo creo que por ese lado nuestros términos de intercambio son positivos. Hacia futuro creo que lo más importante es transitar la fase electoral en la cual aspiremos a un gobierno mejor de lo que hemos tenido y que aborde uno de los problemas más centrales en que mi criterio es el avance de las economías ilícitas como la minería ilegal, que no solamente introduce inseguridad en el país, sino que pierde un poco el control de la integridad territorial. Y lo hemos visto en el caso de Patás, por ejemplo, donde se han declarado estados de emergencia y ha habido una militarización de esa zona del país, pero sin resultados aparentes, porque la violencia continúa y el riesgo está en que la minería aurífera continúe siendo muy rentable con los precios de oro donde vemos y que esto se pueda trasladar a otros metales. Entonces es un riesgo real y es algo que debe obviamente obligar a la toma de acción rápida por parte de las siguientes autoridades. Esta semana tuvimos dos noticias importantes. Uno fue el aumento de la producción del cobre en 23%, que es una buena noticia, pero en su contraparte, que algo también que ya sabíamos era el tema de la ampliación del reinfo hasta el 31 de diciembre. ¿Tú crees que este plazo se va a cumplir, que el 31 de diciembre se acaba el reinfo o que pueda ir más allá hasta el 2026? Yo creo que lamentablemente el reinfo se ha vuelto en un blindaje de impunidad de parte de una serie de elementos ilegales que tienen participación política. Yo creo que probablemente se rebautice el reinfo con otro nombre y que continúe, porque abordar esto de fondo en pleno proceso electoral, estando a 4 meses de las elecciones, yo lo veo bastante poco posible, habida cuenta de que hay muchos votos que están en juego y yo no creo que los políticos se arriesguen a ordenar, digamos, y a cerrar definitivamente este pernicioso registro a puertas de una elección. Entonces creo que va a ser uno de los temas que nuevamente se patea la solución a un siguiente gobierno, y esto es muy arriesgado en un país donde hoy día el Estado de Derecho se ve afectado y la seguridad está en tela de juicio por el avance de estas economías. El tema de la ley MAPE también ha estado en tela de juicio. Bueno, no se debatió en comisión por el término de la legislatura regular. ¿Qué sensación te deja esta ley MAPE, que bueno, ha sido calificado por muchos como una ley MAPE politizada y no trabajada de forma técnica? Bueno, me deja esa sensación precisamente porque se está jugando con fuego en el país. Hay que saber distinguir de que la minería artesanal, la pequeña, ha operado en nuestro país toda nuestra historia, pero lo que ha habido ha sido la participación creciente de elementos ilegales que se escudan nuevamente en registros administrativos como el reinfo, y acá hay temas de fondo que tienen que ser abordados en una nueva ley MAPE. Uno tiene que ver de asegurar qué se hace con la propiedad, donde operan una serie de pequeños informales que no son
titulares de ese predio, ¿no? Entonces yo creo que salvaguardando la propiedad privada, que es un derecho constitucional que debe prevalecer ante todo, qué hacer con ese 95% de informales que operan en el Reinfo, bajo el Reinfo, y operan en concesiones de terceros. Es un tema que no se ha discutido plenamente. Y lo segundo tiene que ver con la trazabilidad del oro, porque finalmente se pretende dar roles al Banco de la Nación para poder actuar de comprador de ese oro, pero si no hay conciencia clara de cuál es el origen del oro, entonces acabaríamos con un banco central o con un Banco de la Nación o como una estructura que se cree que acabe blanqueando oro ilegal, y eso es muy peligroso en un país como el nuestro. Perfecto, Luis Miguel. Muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero. Muy amable. Muy interesante sin duda también, Miguel, de este segundo bloque de entrevistas en la que se apuntalan las perspectivas de nuestros invitados a efecto de considerar siempre la minería como una esperanza y una expectativa en medio de los conflictos que puede haber a nivel internacional. Vamos al bloque Minería y Sociedad con Iván Aret. Todo indica que en esta legislatura no habrá lo que se llama la ley MAPE, Ley de Minería Artesanal y Pequeña Escala, una ley necesaria para la formalización del gran mundo informal que existe en el Perú alrededor de la minería. ¿Es urgente una ley MAPE? Evidentemente que sí. Es altamente probable que, como decíamos, en esta legislatura no exista, pero la próxima legislatura de todas maneras tiene que organizarse una nueva ley MAPE que lo que ayude es a reducir o en todo caso eliminar la informalidad. Pero esta ley MAPE debe ser una ley técnica, no debe ser una ley ideologizada ni una ley política, debe ser una ley técnica que además esté sustentada bajo trabajos técnicos, bajo trabajos honestos, sin política y sin ideología. En ese sentido, la Comisión de Energía y Minas del Congreso tendrá una gran responsabilidad en esta nueva legislatura con un nuevo presidente para poder sacar adelante esta nueva ley MAPE. ¿La ley MAPE nos va a ayudar a solucionar la formalización? Sí. ¿Con la ley MAPE no vamos a tener lo que se denomina el Reinfo? Sí. Pero tenemos que tener una ley MAPE, además de técnica, una ley MAPE que además de eso tenga una fecha de caducación, es decir, una fecha donde se pueda formalizar a los mineros en vías de formalización. Si no tenemos una ley que respete el Estado de Derecho, si no tenemos una ley que sea técnica, si no tenemos una ley que además tenga un final, es decir, una fecha de caducación para la formulación, evidentemente no vamos a tener una ley que sea importante, pero además una ley que permita la formalización. Frente a eso tenemos la ampliación del Reinfo, frente a eso tenemos, como dijo el propio ministro de la Energía y Minas, el ministro Jorge Montero, tenemos hasta diciembre una, entre comillas, una última ampliación de Reinfo. Eso evidentemente también suena, digamos, débil, porque es altamente probable que tengamos el próximo año también. Si no tenemos ley MAPE en esta legislatura, vamos a tener el próximo año una ampliación de Reinfo y probablemente una ampliación de Reinfo eterno. Eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere es una ley MAPE. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima semana para seguir conversando sobre temas mineros. Gracias. En un mundo industrializado, la seguridad es lo más importante. En Industrias Manrique, empresa nacional peruana, sabemos que la seguridad comienza desde los pies. Cada paso que das en un entorno industrial puede ser peligroso. Es por eso que en Industrias Manrique, nuestros calzados de seguridad, fabricados con los materiales más duraderos y tecnología de vanguardia, cumplen con las normas internacionales de seguridad. Cada par está diseñado para resistir los rigores del entorno industrial. Llegamos al final de nuestro programa aquí en Rumbo Minero TV y Miguel, estamos sumamente complacidos, no solamente por la calidad de las exposiciones que hemos escuchado en estos 2 días de MINPRO 2025, sino también por la enorme movilidad de personas que han puesto sus stands, han estado presentes, haciendo ruedas de negocios. Tienes tú toda la data de más al Sí, así es, César. Bueno, han sido más de 170 stands, hemos tenido casi 10.000 personas durante los 2 días del evento y con intenciones de negocios por casi 80 millones de dólares. Cabe resaltar que también hemos tenido ruedas de negocio, de logística, de mantenimiento, procesamiento, un éxito total
de Expo Mineros y Proveedores MINPRO 2025. Y como solemos decirlo, esto ratifica la importancia que tiene la minería, no solamente para el sector, sino para todo el país, la palanca económica más importante que tiene nuestro país. Mi nombre es César Campos, junto a Miguel Zavala hemos desarrollado el presente programa y los esperamos el próximo fin de semana siempre con esta misma señal.